Hola, bienvenido a este nuevo episodio donde exploraremos uno de los temas más interesantes dentro de la justicia penal restaurativa, las fases de la mediación penal. Hoy conoceremos cómo este proceso puede transformar un conflicto en una oportunidad de diálogo, de reparación y de conciliación. Para hacerlo más claro, contaremos la historia de David y Mario, dos jóvenes de 16 y 17 años que fueron amigos, pero cuya relación se rompió tras un conflicto emocional que terminó en una agresión. A través de su caso veremos paso a paso cómo se desarrolla la mediación penal en sus distintas fases: instrucción, juicio de faltas, enjuiciamiento, ejecución y mediación dentro del centro penitenciario. La primera etapa es la fase de instrucción, también conocida como fase de investigación. Aquí es donde las autoridades reciben la denuncia, analizan los hechos y determinan si el caso puede resolverse a través de un mecanismo alternativo de solución de controversias, como la mediación penal. David llega a la comisaría junto con su madre para presentar la denuncia contra Mario, después de haber recibido atención médica. La policía toma declaración a ambas partes y remite el caso al MP, quien analiza la gravedad de la agresión. Al ver que se trata de una riña sin uso de armas entre menores de edad, con lesiones leves y con un vínculo previo de amistad, el fiscal considera que es viable aplicar la mediación penal. En esta fase, un facilitador o mediador certificado interviene para invitar a las partes a participar voluntariamente. El mediador explica los principios del proceso: confidencialidad, neutralidad, buena fe y reparación del daño. Tanto David como Mario aceptan acudir, motivados por sus familias y el deseo de evitar un juicio formal. La siguiente fase corresponde al juicio de faltas, donde se analiza si las conductas son constitutivas de delito o faltas leves. En el caso de David y Mario, la agresión se clasifica como una falta menor, por lo que procede plenamente la mediación. En la primera sesión, David expresa el miedo y la tristeza que sintió tras la agresión. Mario, visiblemente nervioso, reconoce que actuó impulsivamente y se disculpa explicando que los celos y los rumores le hicieron perder el control. El mediador los guía con empatía, ayudándolos a reconstruir el diálogo y expresar sus emociones sin violencia. En esta fase, el mediador fomenta la comunicación asertiva y la comprensión mutua. Las partes pueden acordar una reparación simbólica o material. En este caso, Mario se compromete a cubrir los gastos médicos de David y a ofrecer una disculpa pública dentro del instituto en presencia del orientador escolar. Si las partes logran un acuerdo satisfactorio, el mediador informa al juez, quien suspende el proceso penal. Pero si el acuerdo no se cumple, el caso puede pasar a la fase de enjuiciamiento, donde el tribunal revisa los hechos y determina si es necesario imponer una sanción. En nuestro caso, el mediador informa al juez que las partes han alcanzado un acuerdo, pero este debe ser ratificado y supervisado. El juez de control revisa que el convenio sea voluntario, equitativo y legal, asegurando que no haya presión hacia ninguna de las partes. Una vez validado, el acuerdo adquiere fuerza jurídica. En esta etapa, el juez puede suspender el proceso penal y ordenar el cumplimiento del acuerdo bajo supervisión del Centro de Justicia Alternativa. Si Mario incumpliera los compromisos, el caso podría reactivarse judicialmente, pero en este ejemplo el joven cumple lo pactado y demuestra arrepentimiento sincero. La fase de ejecución corresponde al seguimiento del cumplimiento del acuerdo. Aquí se verifica que las partes respeten los compromisos asumidos y que la reparación del daño sea efectiva. Mario asiste a sesiones de orientación psicológica para el manejo de emociones, mientras que David confirma ante el mediador que el joven ha cumplido con el pago de los gastos médicos y la disculpa. El mediador elabora un informe de cumplimiento que es remitido al juez. El caso se archiva definitivamente al haberse logrado la reparación total del daño. Esta fase demuestra que la mediación no solo busca cerrar expedientes, sino también reparar relaciones humanas y prevenir futuras conductas delictivas. Gracias al cumplimiento del acuerdo, Mario y David logran establecer una convivencia pacífica dentro de la escuela. En algunos casos, cuando el proceso penal ya concluyó con una sentencia, puede realizarse una mediación penitenciaria entre la víctima y la persona sentenciada. Esta modalidad se aplica cuando existe voluntad de reconciliación o necesidad de cerrar emocionalmente el conflicto. El caso de David y Mario nos demuestra que la mediación penal es mucho más que un trámite legal.
es un espacio de diálogo, perdón y responsabilidad. A través de sus distintas fases, desde la instrucción hasta la mediación penitenciaria, este mecanismo ofrece una justicia más humana, centrada en la reparación y no en el castigo.